Bienvenidos. Soy Fernando Moreno, presidente de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística. Os doy la bienvenida a este primer soplo que hemos llamado, ¿no? Es un proyecto que la verdad es que llevábamos ya tiempo gestándolo, trabajando en él y por fin hoy sale a la luz, se hace realidad. Y todo, bueno, pues gracias a la inestimable, como ya decía en la presentación que habéis recibido por mail, a la inestimable comunión, ¿no? con Rosa, con Pari, que va a ser posible, ¿no? Va a hacer posible que esto se lleve a cabo. Es un proyecto, pues, consideramos ambicioso, por lo menos en cuanto a las ganas con lo que lo estamos haciendo, que va a ser un proyecto anual donde hemos pensado que estos 12 meses con los que empieza 2021, que bueno, parece que no ha empezado muy afortunado en cuanto a climatología, pero bueno, en cuanto a ideas y en cuanto a ganas de que salga todo bien, pues muchas, ¿no? Como siempre. Es un proyecto, como digo, anual, en el que nosotros vamos a intentar poner fechas, normalmente a mediados de cada mes, pero donde vosotros, todos los que estáis conectados y los que se conectarán a lo largo del tiempo, sois la parte más importante, ¿no? Porque sois los que vais a dar el contenido a estos programas, a este programa de cada uno de los soplos, ¿no? Hemos llamado soplo, ¿no? Porque es muy identificativo con la fibrosis quística, ¿no? Donde es muy importante ese oxígeno, ese aire que exhalamos y que bueno, pues que es lo que nos da la vida. En este primer soplo que ahora empieza, sabéis que, bueno, habéis recibido ya el programa, lo hemos querido dedicar a los sistemas de nebulización en época de pandemia por SARS-CoV-2. Inevitablemente teníamos que hablar de él, ya nos hubiera gustado que no, pero ahí está y va a permanecer durante bastante tiempo. Y la seguridad y eficacia, ¿no? en estos sistemas de nebulización. Como bien os decía, no me voy a extender mucho porque aquí realmente los importantes son las personas que van a hablar y nos van a dar contenido a este primer soplo. Los objetivos que se han marcado ya los habéis recibido, no nos vamos a extender a él. Y contamos con un programa pues bastante interesante, ¿no? Donde se va a hablar pues precisamente de esos sistemas de inhalación, los sistemas de nebulización, tanto de aparatos de aerosoles como de aparatos, lo que son inhaladores, y de la limpieza e higiene. Hoy, para ello, en este primer soplo van a participar, y desde ya les doy el agradecimiento extremo de toda la asociación madrileña, porque son personas muy generosas, porque les puedo asegurar que no cobran nada por estar aquí y nos regalan su tiempo, que es muy valioso, ¿no? Como el tiempo de todos, pero demuestra la generosidad, ¿no? De estas personas. Va a empezar en la charla la doctora Rosa María Rodríguez Muiña, Rosa, para nosotros, ¿no? A la que queremos muchísimo en la asociación. Ella es doctora en neurobiología y además es la directora del suroeste de Europa de Pari, que es una empresa, como ya todos conocemos, en el mundo de la fibrosis quística la tenemos muy a mano, dedicada a las enfermedades respiratorias, ¿no? Desde hace ya muchísimo tiempo. También va a participar en segundo lugar Isabel Zaldúa Ponce. Ella es fisioterapeuta especializada, trabaja en la clínica Respira Conmigo de Tenerife. Y bueno, lleva también bastante tiempo pues trabajando en el tratamiento de enfermedades respiratorias con bebés y adultos, ¿no? Y ya por último, se conectará un poquito más tarde, es David Díaz Pérez, que él es enfermero especializado en neumología, que trabaja en el hospital Nuestra Señora de la Candelaria, también en Tenerife. Y bueno, pues él nos hablará del mundo de este tema más referido a la enfermería, así como Isabel, pues a la fisioterapia. Y bueno, luego hablaremos en el cierre pues un poco más del proyecto siguiente, de qué va a pasar con este proyecto, ¿no? Tan amplio de estos 12 meses, 12 soplos,
deciros ya más en concreto para que como siempre, los que sois habituales en estas conexiones, que hay una parte, lo tendréis, depende del dispositivo que tengáis, pues debe aparecer en vuestra pantalla un icono que pone preguntas y respuestas. Las personas van a dar los panelistas van a exponer su charla, van a hacer unas presentaciones y las preguntas que se os vayan ocurriendo, pues las podéis poner ahí. Si queréis que vaya alguien en concreto, pues lo podéis poner, pues eso es para Rosa, para Isabel o para David cuando dé su charla. Lo ponéis. Si no, si queréis, si es algo general, pues la lanzáis de igual forma y la contestará pues la persona que le competa o que, bueno, pues que entienda del tema. Asimismo, cuando las presentaciones estén en pantalla, estén compartiendo la pantalla los panelistas, tenéis la opción, porque se va a hacer chiquitita su icono, su cara, ¿no? su presencia. Entonces la podéis minimizar porque puede ocupar espacio de la presentación y a lo mejor no verla completa. Entonces la minimizáis y además con vuestro ratón la podéis trasladar al rincón que queráis para que no se estorbe y podáis ver la presentación en su formato completo. Y bueno, pues de nuevo dar las gracias a Rosa, a David, a Isabel y a todos vosotros también, por supuesto, porque estar un viernes, esto ya va a pasar otro día, hoy lo hemos hecho, porque bueno, era el primero, pero sabemos que los viernes es ya casi principio de fin de semana, estamos cansados de toda la semana anterior, pero estoy seguro que os va a merecer la pena, que no vais a coger sueño ni nada, ni ganas de iros, porque es muy, muy, muy interesante todo lo que vamos a escuchar. Así que sin más dilación, Rosa, te doy la palabra. Bienvenida, gracias y todo tuyo. Hola, bienvenidos a todos. Lo primero que os quiero decir es gracias por dejarme participar de este proyecto, que pienso que es muy interesante. Vamos a hacer todo lo posible para que os sea interesante a vosotros también. Y la idea es que esto sea dinámico porque este proyecto está pensado por y para vosotros, por lo que cualquier duda, consulta, iniciativa, cualquier cosa que vosotros tengáis en vuestra mente y que nosotros os podamos ayudar, todo es bienvenido y nosotros estamos ahí para daros soporte en lo que necesitéis. Dicho esto, os doy la bienvenida también al proyecto en el que vamos a hablar, como bien ha dicho Fernando, de sistemas de nebulización y en esta pandemia que estamos viviendo. Y mi presentación se va a focalizar en... No sé, esperar un momento que lo pongo en modo pantalla completa. Ahí. Mi presentación va a hablar sobre el coronavirus en pacientes con fibrosis quística y otras patologías crónicas. La idea es lo que sabemos ahora, ¿vale? ¿Qué sabemos ahora? Nosotros a través de las olas que hemos estado viviendo y que estamos viviendo sobre el coronavirus, tenemos muchos miedos, muchas incertidumbres, muchos mitos y realidades alrededor de lo que es el coronavirus y lo que implica para pacientes que sufren una enfermedad pulmonar crónica como el EPOC, asma y en nuestro caso lo que más nos preocupa, la fibrosis quística. En esta parte, el proyecto, como decía Fernando, lo que vamos a tratar es de abrir una ventana para que podamos estar en comunicación con el resto de comunidades de fibrosis quística que hay en el resto de Europa, tratando de dar una visualización tanto a lo que hacemos nosotros fuera de España, tanto lo que hacen los que están fuera, que nos llegue a nosotros aquí en España. Entonces, para hacer un poco más dinámico, os voy a compartir una entrevista que hicimos a un médico alemán, que es el doctor Reinhard Fischer, en el cual aglomeramos en 10 preguntas las más comunes que nos llegaron por vuestra parte de todas vuestras inquietudes y miedos acerca de las infecciones, problemáticas, etcétera, que podemos tener con esta pandemia y alrededor del coronavirus. Aquí os presento para que le pongáis cara, que siempre es más fácil de visualizar, ¿no? Un poquito una cara para estar más pendiente de lo que estamos hablando. Este es el doctor Fischer y bueno, pues él es un especialista en medicina interna en una práctica privada con una subespecialidad en medicina pulmonar y bronquial, especialidad de medicina en emergencia, medicina del sueño y medicina de alergia en Múnich.
Estos datos fueron recogidos de la primera ola y también tenemos datos de la segunda ola, que es en los que se basa esta entrevista. Hemos tratado de aglomerar las 10 más comunes que han venido por parte no solo de algún paciente español, sino también de Alemania y de otras partes. Entonces, la primera que nos aborda es si existen casos conocidos de COVID en pacientes con fibrosis quística u otras enfermedades pulmonares crónicas. Bien, sí que hay pacientes que se han infectado de coronavirus en patologías pulmonares crónicas. Tenemos casos en Alemania y en Reino Unido registrados, ahora tenemos algún caso más. Estamos hablando de unos 10 casos registrados en Alemania, en España no tengo un dato que facilitaros, esto es basado en pacientes de fuera. Y lo que quiero transmitiros es una señal de optimismo, dado que de estos 10 casos, los pacientes que fueron contagiados y tenían fibrosis quística, lo que tuvieron fueron unos síntomas leves, ¿vale? Entonces, lo que nos quiere transmitir es que al ser solo 10 y tener estos síntomas, no significa que por tener fibrosis quística vamos a tener una mayor afectación pulmonar o una mayor gravedad si somos contagiados por el coronavirus, ¿vale? Que en individuos sanos. En relación a esto, se nos ocurrió preguntarle, de acuerdo, si solo los síntomas leves de COVID son presentados en estos 10 pacientes de fibrosis quística, que esto siempre estamos hablando de un caso que no está avalado porque solo tenemos 10, pero basados en estos 10 pacientes registrados, entonces suena como si nosotros pudiéramos respirar como con alivio, ¿no? Entonces, le preguntamos que si podía contarnos más sobre los pacientes afectados, como su edad, su estado de salud general, dónde y cómo se infectaron, para saber un poquito más de qué tipo de pacientes estábamos hablando. Y básicamente, los pacientes eran de mediana edad, entre 25 y 45 años, no había un incremento por género, eran tanto hombres como mujeres los que se vieron afectados. Todos o muchos de ellos tenían una afectación pulmonar, una función pulmonar limitada o muy limitada, con una FEV1 de alrededor del 50%. Ninguno necesitó soporte de oxígeno y ellos fueron contagiados por familiares, por amigos o por conocidos. Al igual que aquí en España, y de eso tengo conocimiento, los pacientes que tenéis fibrosis quística sois muy comedidos y muy cuidadosos con vosotros y con vuestro alrededor. Entonces, no ha habido ningún reporte de alguien que haya participado en una fiesta ilegal o que haya estado en un evento masificado, etcétera. Todo ha sido contagiado, pues, por un grupo cerrado o porque la pareja le contagió en el trabajo y viven juntos y le ha contagiado, pero no fue por ninguna otra magnitud. La siguiente pregunta fue, por lo general, las personas con una enfermedad pulmonar crónica tienden a sufrir síntomas graves de coronavirus. Se sospecha que este puede no ser el caso en personas con fibrosis quística. Es decir, si yo tengo una afectación pulmonar crónica, yo tengo en la mente que yo, si cojo coronavirus, voy a tener más problemas que la población en general. Pero estamos viendo que esto no sucede en fibrosis quística. La pregunta ¿es esto cierto? Bien, pues a la respuesta os tengo que decir que parece ser, hay suposiciones y presunciones de que los pacientes con fibrosis quística están como mejor armados para un posible contagio por coronavirus de lo que se creía anteriormente. ¿Por qué? Pues tiene una explicación bastante sencilla. Por suerte o por desgracia, todos los que sufrís de fibrosis quística estáis acostumbrados a tener unas inflamaciones o unas infecciones a nivel cotidiano. Ya, siempre podéis tener una inflamación, etcétera. Entonces, la gravedad del coronavirus, los casos graves, a menudo se asocian con un alto nivel de liberación de una sustancia que se llaman las citoquinas. Estas citoquinas son unas sustancias mensajeras que son liberadas cuando hay una infección en el organismo. Cuanto más liberación de citoquinas haya, más se va a ver afectado el pulmón si soy contagiado de coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que se presupone con los pacientes de fibrosis quística? Y por eso podemos estar siempre manteniendo la seguridad y las reglas que hay que seguir,
¿qué es lo que se presupone en los pacientes con fibrosis quística? Que no vamos a tener tanta gravedad si somos contagiados por coronavirus en nuestros pulmones, porque como nosotros estamos acostumbrados a ese sistema de infección, esos episodios de inflamación en nuestro organismo, en nuestro día a día, nosotros a la hora de liberar esas citoquinas, si somos contagiados por coronavirus, no se va a hacer de una manera masificada, porque yo ya las libero poquito a poco de una manera regular. Entonces, todo el sistema inmunológico ya está acostumbrado a esta condición y, por lo tanto, es como que nosotros esa armadura ya la estamos teniendo contra un posible contagio por coronavirus. Bien, ¿cómo se ve la situación de los pacientes asmáticos y con EPOC? Todos tenemos amigos, familiares que tienen asma o esta patología. Bien, pues para los asmáticos, según las últimas publicaciones, no se ve que una infección por coronavirus vaya a ser más crítica de lo que lo es para la población en general. Pero no puedo decir lo mismo para pacientes con EPOC. En este caso se quiere referir a la saturación de oxígeno. Estos pacientes ya de por sí tienen una saturación de oxígeno por debajo del 93-94%. Cuando nosotros somos contagiados por coronavirus, el gran riesgo es que este tipo de personas, como sufrimos una bajada de la saturación de oxígeno, saturando a esta poca porcentaje, es posible que no superen esa caída de saturación. De ahí es la gravedad si un paciente con EPOC es contagiado por coronavirus. ¿Qué deben hacer los pacientes con enfermedad pulmonar en este momento? Pues básicamente como cualquier otro ciudadano que está a la orden del día, autoaislamiento, todo lo que se pueda, higiene disciplinada y mantener la distancia de seguridad. La nebulización regular con un nebulizador es parte integral de la rutina diaria de muchos pacientes con enfermedades pulmonares. ¿Hay alguna información sobre esto asociada con el coronavirus? Lo más importante es que los pacientes respiratorios que usan un nebulizador para su tratamiento deben continuar haciéndolo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los pacientes con fibrosis quística, como bien sabéis vosotros, es de una gran ayuda este tipo de terapia nebulizada para poder expectorar la flema que tenemos en los pulmones. Entonces, ahora en la segunda presentación vamos a hablar de cómo poder seguir haciéndolo con una seguridad y con un alto rendimiento y eficacia. El coronavirus también está presente en la nariz, que hasta el momento nadie habla sobre que el coronavirus también está presente en la nariz. ¿Podemos asumir que los enjuagues nasales son una medida preventiva o de apoyo? Efectivamente, el enjuague nasal se ha recomendado durante mucho tiempo como una terapia preventiva. Se puede considerar de una medida fácil y útil, y después de todo hay que pensar que si los virus que se enjuagan por la nariz salen, mucho daño no nos pueden hacer. Entonces, como una medida de prevención, sí que está recomendado los lavados nasales. ¿Qué deben hacer los pacientes con enfermedad pulmonar con respecto a sus citas médicas? Las grandes famosas citas o telemedicina. Cualquier contacto con el exterior conlleva un riesgo, pero es verdad que nosotros no podemos posponer indefinidamente nuestras citas médicas por ese miedo. Es decir, la idea de todas estas preguntas es, siempre con el respeto y con la precaución de no contagiarnos, ya sea todo lo que podemos poner de nuestra parte, el uso de mascarillas, si tienes que llevar guantes cuando entras al hospital, siempre y cuando no te toques después la cara con los guantes, porque entonces es como si no los llevaras. La distancia de seguridad, mantener donde están los sitios, el no sentarte, el lavarte bien las manos, ya sea también con el gel hidroalcohólico, etcétera. En los hospitales también están teniendo muchísima precaución para todas las personas que van, ya sea por una urgencia o sea por una cita médica que no pueden retrasar. Entonces, lo más importante es volver a nuestras citas cuando se pueda y, sobre todo, si los pacientes están estables, a lo mejor puedo posponerla o puede ser telemática porque en sí no necesito ese gran cuidado, ¿no? Pero si estoy de una manera o tengo los parámetros un poco desequilibrados y estoy un poco inestable, siempre, por favor, acudid al médico. Se está llevando a cabo la telemedicina.
debido a la situación actual del coronavirus para el control de enfermedades respiratorias crónicas. ¿Qué es lo que pensamos de esto? A ver, pues todo esto partió, que fue a partir del 2020, a través de un proyecto lanzado por el Fondo de Innovación, y en este caso afectó a la fibrosis quística. Entonces, hay que tener claro que hay pruebas de funciones pulmonares que se pueden hacer con un espirómetro móvil, que además hay alguna aplicación que lo puedes hacer desde tu casa, pero el problema está en que no nos tenemos que olvidar que la sangre y el esputo deben examinarse periódicamente y, sin embargo, esto no puede hacerse telemáticamente, queramos o no queramos. Por lo tanto, manteniendo todas las precauciones, teniendo en cuenta todas las precauciones que se tienen en los hospitales, si debes de acudir al médico, no dejes tu cita médica para que no tengas un problema. Si estás estable y tus parámetros están bien, dentro de lo que tienen que estar, entonces puedes pensártelo y una visita telemática puede valerte, pero si no, por favor, acudid al médico. Y la última pregunta es, ¿se aconseja a los pacientes con enfermedad pulmonar que usen máscaras faciales en público? Rotundamente sí, y por dos razones. La primera de ellas es porque cualquiera puede propagar el virus. Como hay tanta incertidumbre sobre cómo se propaga, si alguien tose y se pone la mano y no lleva mascarilla y toca algo y yo lo toco, ¿puedo contagiarme? Si me meto en un ascensor que ha pasado una persona y ha dejado ese estornudo en el ambiente y he pasado yo, ¿me puedo contagiar? Como son tantas las incertidumbres que hay, vamos a intentar mitigar y vamos a intentar hacer que sea la mínima posibilidad el que nosotros nos podamos contagiar. De tal manera que, por dos razones, como os decía, cualquiera puede propagar el virus sin darse cuenta, no tienes por qué saberlo. Y la segunda es porque se ha visto que la gravedad de la progresión del COVID depende de la cantidad de virus que yo he inhalado. Entonces, ya sean las mascarillas, las FFP2, que esas son las más recomendadas, las quirúrgicas, las caseras. No es que no usemos mascarilla, porque no todo el mundo puede estar gastándose el dinero de una mascarilla cada 8 horas, cada 4, cada vez que salgo. La idea es que tener una mascarilla siempre te va a minimizar un riesgo. Evidentemente, hay calidades, entonces mitigarás más o menos, pero por lo menos siempre llevemos una mascarilla. Aunque sea artesanal, le podemos meter el filtro hidrófugo que existen, yo alguna tengo y no hay ningún problema. Vamos a pasar a la siguiente temática, que es hablar sobre la seguridad y eficacia en los nebulizadores en este momento que estamos viviendo. Situaciones donde la seguridad es necesaria. Evidentemente, en los hospitales es lo que primero se nos viene a la cabeza porque es donde más diferentes personas acuden y no sabemos con qué tipo de patologías o qué cuidados tienen. Pero todos también tenemos el miedo. Personalmente yo vivo con mi madre, está impedida, es una persona de alto riesgo. Todos vivimos con el riesgo, ya sea por una persona mayor, un niño pequeño, vivimos con nuestra madre, con nuestra abuela. Y si yo me contagio sin saberlo y estoy haciendo la nebulización también en mi casa y contagio a los de mi alrededor, bueno, la mente va muy para allá y podemos tener muchos miedos en nuestra cabeza y muchas inseguridades que pueden ser mitigadas por un buen conocimiento de que con un simple producto podemos minimizar todos estos riesgos. Aquí, en la derecha, podéis ver que es un típico nebulizador o pipeta con una pieza bucal y aquí tenemos una válvula que está compuesta también con un filtro aquí en el interior redondo. Vamos a ver más allá cómo podemos estar seguros con este tipo de producto. Terapia con nebulizadores en tiempos de coronavirus. ¿Cuándo tiene sentido el uso de este filtro, ¿vale? Para la terapia con un nebulizador? En hospitales y también en casa. Bueno, pues hay varias directrices y yo os he querido traer pues de Reino Unido y de Alemania lo que piensan en las guías, ¿no?, internacionales. Pues el Instituto Nacional Británico para la Salud y Atención recomienda la continuación de la terapia con nebulizadores durante la pandemia. Desde Alemania, el documento de posicionamiento del COVID, desde la Sociedad Alemana de Neumología y Medicina Respiratoria, también nos indican que los nebulizadores de chorro, los típicos nebulizadores de compresión con compresor,
no aumentan el riesgo de infección para el personal sanitario ni tampoco entre pacientes ni entre convivientes. Los expertos internacionales han destacado que la nebulización de solución salina isotónica puede reducir la liberación de bioaerosoles del pulmón en un 72% y la utilización de soluciones hipertónicas salinas también reducen la liberación de bioaerosoles e inclusive puede ser beneficiosos para combatir una posible infección por coronavirus. Eso es una de las posibles temáticas, si queréis saber un poquito más y si no luego al final lo podemos comentar, de beneficios de las soluciones salinas, ¿vale? Luego, ¿qué pacientes se pueden beneficiar más de esta terapia con nebulizador? Evidentemente, bebés y niños pequeños, pacientes con dificultades cognitivas, pacientes con limitaciones físicas, los que son incapaces de coordinar porque tengan alguna insuficiencia, pacientes que requieren medicación solo disponible por solución nebulizada, pacientes que requieren altas dosis de broncodilatadores y pacientes cuyos síntomas no mejoran al usar un MDI, que luego también vamos a ver cómo mejorar la eficacia de este tipo de medicamentos, de los PMDI o de los DPI, con el uso de cámaras de inhalación para favorecer y reducir los efectos adversos, y nos lo comunicará nuestra compañera Isabel. Vale, aquí os quiero mostrar, si veis en la imagen de la izquierda, cómo sería el flujo cuando yo inspiro y expiro. Vale, la seguridad se mejora gracias al conjunto de la válvula con el filtro. Si yo utilizo este juego de filtro-válvula durante la terapia, el aerosol, vais a ver aquí un momento, me vengo aquí. Este es el aerosol típico. Tú cuando inhalas, tú vas a inhalar, tú tienes aquí la boca y a ti cuando inhalas te va a venir toda la medicación nebulizada y va a pasar directamente a tu organismo, ¿verdad? Bien, pues eso es lo que vemos aquí, que nos lo está indicando la flechita azul. Cuando nosotros exhalamos, que ahí es donde está el riesgo, ¿no?, de poder contagiar, cuando nosotros exhalamos, se exhala, va por esta válvula y a través de este filtro es donde se van a quedar incluso y se van a retener incluso pequeñas partículas de aerosol de un tamaño muy, muy pequeño. Para que os hagáis una idea, este filtro, la tasa de retención de este filtro, es equivalente a la de las mascarillas FFP2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vaya a salir al exterior es mucho menor de lo que saldría si yo no tengo este filtro y esta válvula. Y ahora vamos a ver un estudio de lo que se hizo para comprobar que esto es verdad. A ver, la eficacia, os lo voy a resumir, se hizo un estudio en el que se comprobó el uso del nebulizador con y sin válvula y filtro, ¿vale? Entonces, ¿qué se recogió? Para poder avalar este estudio, se recogieron datos de un filtro que estaba en el exterior, ¿vale?, ubicado encima del nebulizador, cerrado, así como el filtro expiratorio que tenemos aquí en la imagen, dentro de la válvula. Entonces, ¿qué se demostró? Que cuando yo exhalaba, a través del filtro, con este sistema, solo se liberaba menos de un 1% de bioaerosoles. Sin embargo, utilizándolo con un nebulizador normal, sin el filtro y la válvula, lo que se exhalaba era un 0,4 o un 0,6% respectivamente, dependiendo si utilizabas un Sprint o un Plus. ¿Qué es lo que nos dice este filtro? Que el filtro es de alta eficiencia y es capaz de minimizar el riesgo potencial de liberación de aerosoles al medio ambiente. Por lo tanto, el contagiarnos entre unos y otros es mucho más difícil porque es equivalente al riesgo que va a haber de contagio si ambas personas llevamos mascarilla. Aquí podéis ver un análisis del estudio que se realizó en el cual con los nebulizadores como tal se emitían un 0,6 o un 0,4% y sin embargo menos del 0,1, o sea prácticamente cero, era lo que se enviaba al ambiente utilizando el filtro. Por lo tanto, el uso del juego de válvula y filtro aumenta la seguridad de la terapia con nebulizador en los hospitales y también si lo utilizamos a nivel doméstico. Se pueden utilizar con diferentes nebulizadores e inclusive con nebulizadores de malla tipo EliFlow.
Y por mi parte, espero que os haya gustado y esto es todo. Gracias. Uy, estoy muy oscura. Bueno, pues damos muchísimas gracias, Rosa. Vamos a dar ahora paso a Isabel. Isabel, como decía, es enfermera, perdón, y nos va a hablar de las cámaras espaciadoras como elemento de disminución de dispersión de aerosoles. Luego continuará también, terminará esta charla y continuará con la limpieza e higiene de los sistemas de nebulización, ¿no? Algo que también pues, nos inquieta siempre mucho. Así, cuando quieras, Isabel, muchas gracias. Gracias, Atla. Buenas tardes a todos. Bueno, decirte, Fernando, que soy enfermera, pero soy fisioterapeuta respiratorio y ahora mismo es a lo que me dedico. ¿Vale? Bueno, como bien ha dicho Fernando, voy a empezar a hablar de las cámaras espaciadoras, porque ahora en tiempos de COVID se está dando más auge a este tipo de dispositivos, y luego os hablaré de la limpieza y la desinfección de los sistemas de inhalación, tanto nebulizadores como cámaras. ¿Qué pasa aquí? ¿Se ve? No sé, no. Ahora, vale. Bueno, deciros que según la OMS y la primera declaración de la vía de transmisión... No se ve, Isabel, perdona. ¿No se ve? No. ¿Y se me oye? Sí. Pues lo he compartido, a ver. No, pero sí se está viendo tu pantalla, ¿eh, Isabel? Sí, sí. ¿Pero se ve la presentación? Sí, sí, sí. Vale, vale. Yo lo estoy viendo, por lo menos. Si hay, por favor, que alguien diga si por el chat, si los espectadores lo estáis viendo. Yo me imagino que sí. Espérate, porque ahora tengo aquí... Y lo ven, lo ven. Gracias. Vale. ¿Sí lo ven? Ah, vale, vale. Vale. Gracias, bueno, gracias. Vale. Bueno, pues antes hubo, en el New York Times salió un artículo donde 239 expertos decían que el coronavirus no lo tenían claro si se transmitía por vía aérea o no, ¿vale? La evidencia actual sugiere que el COVID se transmite entre personas, que puede ser a través de contacto directo o indirecto, como puede ser la tos, el estornudo, cuando una persona canta cerca de otra, incluyendo la saliva y la respiración y las secreciones respiratorias. Sobre todo las gotitas que vamos a eliminar al hacer ese tipo de actos, ¿no? Que se pueden liberar tanto por la boca como por la nariz, siempre que una persona esté infectada. Bien, las vías de transmisión, aquí tendríamos la transmisión de gotas versus transmisión aérea. La transmisión por gotas sería a través de estornudos, donde las gotas van a tener un tamaño mayor de 5 micras en saliva y moco. Al ser mayores, estas gotas se van a depositar con más facilidad, y las que son de transmisión de vía aérea son partículas diminutas de menos de 5 micras, como puede ser con los aerosoles, y también al cantar o incluso al respirar cerca de una persona. Y estas van a estar suspendidas en el aire y al ser tan pequeñitas van a dispersarse con más rapidez. Bien, entonces, ¿por qué deberíamos utilizar o por qué son más seguros los cartuchos presurizados o los inhaladores de polvo seco? Bueno, pues tanto unos como otros se consideran menos críticos, pero tampoco hay una gran evidencia de respaldo. Lo que sí está claro es que el medicamento está encerrado, está comprimido, y por eso va a estar menos expuesto a la contaminación aérea, ¿no? Con una dosis emitida muy bajita. Y va a producir menos aerosol que un nebulizador, como os he estado diciendo, ¿no? Pero ¿qué problema hay o qué discusión hay aquí? Que no se evita la generación de bioaerosoles al toser o respirar. Y lo que concluyen es que tanto los dispositivos de los cartuchos presurizados como los de polvo seco no proporcionan a priori una ventaja para reducir la producción de bioaerosoles. Pero, entonces, si hay una restricción de la utilización de nebulizadores, una opción que tenemos es utilizar los cartuchos presurizados, porque los PMDI o los de polvo seco no necesitan ningún otro dispositivo añadido.
es que las pautas de coronavirus en todo el mundo restringen el uso de nebulizadores, pero sobre todo en entornos hospitalarios y ambulatorios. En la casa luego veremos cómo desinfectar y cómo limpiar bien el nebulizador para que no tenga ningún problema ni ningún tipo de infección a través de ellos. Entonces, en el lugar recomiendan los cartuchos presurizados o MDI con cámara espaciadora. Y la Directriz Internacional de la GINA sobre el asma ya ha ampliado sobre este tema y dice que cuando sea posible evite el uso de nebulizador en el entorno hospitalario. ¿Vale? Entonces, en un entorno hospitalario, pues deberíamos utilizar, si utilizamos nebulizadores con un filtro, como ha explicado antes Rosa, en el nebulizador, y si no, un cartucho presurizado con una cámara de inhalación o espaciadora. Bien, ¿y qué es una cámara de inhalación? Me imagino que ya casi todos los conocéis, sobre todo los pacientes de fibrosis quística, pues las tendréis ahí seguro. Son dispositivos que se intercalan entre el inhalador y la boca. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? Pues simplificar la técnica inhalatoria. Muchas veces hay problemas con la coordinación del disparo del inhalador y la llegada a la boca. Entonces, con este tipo de dispositivos vamos a mejorar la eficacia de la medicación, con lo cual vamos a evitar que haya un impacto a nivel orofaringeo y se queden en boca o a nivel de faringe y no lleguen al lugar diana donde queremos que lleguen. Va a mejorar la eficacia de la medicación, con lo cual también en algunos casos vamos a necesitar menos dosis y las partículas del medicamento van a quedar en suspensión en la cámara, con lo cual no vamos a tener que hacer una inhalación muy rápida, vamos a hacer despacito. Perdona, Isabel, disculpa un segundo, porque es que está comentando gente que no ve bien la pantalla, que la ve minimizada. A ver, la configuración la tenéis que hacer vosotros desde en la pantalla de la panelista, arriba aparecen unos iconos. Depende de cómo lo pongáis vosotros como espectadores, os aparecerá en grande su imagen o en grande la presentación. Debéis darle a ese icono donde dice intercambiar pantalla compartida con vídeo hasta que veáis lo que es la presentación y a ella en pequeño, que la podéis minimizar mucho más incluso hasta que desaparezca y con vuestro ratón moverla por donde queráis, ¿vale? Para que no se estorbe en la presentación, que es lo que decía antes. Pero eso lo tenéis que configurar vosotros, arriba en los iconos de minimizar o, ya digo, es como un cuadradito, lo he puesto en el chat, con la esquina separada, que es lo de compartir, ¿no? Entonces, es ahí donde le tenéis que dar para que veáis la presentación, ¿vale? Perdona, y además, ya aprovecho que antes dije que eras enfermera, no y fisioterapeuta, disculpa. No te preocupes, no te preocupes. Pero, ¿tú la ves? Es que yo lo estoy viendo, claro. Entonces, es claro, que cada persona tiene que configurarlo como, no sé, si te quiere ver a ti, pues le da y sales tú, pero si quiere ver la presentación, tiene que darle a ese intercambio, a ese botón, para que lo que se vea grande sea la presentación, ¿vale? Pero que se está funcionando. Ah, vale, vale, porque a mí me daba como que la estaba compartiendo, por eso era lo que no entendía. Sí. Bien, vale, gracias. Vale, bueno, sigo entonces. Van a proporcionar partículas de menor tamaño y va a mejorar el depósito. Hay diferentes tipos de cámaras que luego las veremos y hay cámaras que son antiestáticas, que esto qué quiere decir que no tienen carga electrostática y lo que evitan es que se quede el medicamento que sale del cartucho presurizado en las paredes de la cámara, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas es la Vortex, porque la cámara es de aluminio, no es de plástico, y en el aluminio no se adhieren esas partículas. Y luego hay cámaras que tienen una válvula unidireccional antirretorno para que no regrese el medicamento. Bueno, hay diferentes tipos de cámaras. Aquí os he querido poner las que normalmente más se utilizan, y a la izquierda, no sé si lo veréis bien, son los tipos y las características de cámaras, de todas las cámaras que están comercializadas hasta el momento, ¿vale? Están todas por orden alfabético. Estas son las primeras que se utilizaban, que son las Volumatic. Esta es la Aerochamber, que se utiliza sobre todo para niños y bebés. Esta es la Prochamber, la Chamber Diamond y bueno, y esta es la Vortex, ¿vale? Son diferentes
tipos de cámaras de inhalación, que en todas se pone... Hay algunas que no sirven para todos los cartuchos presurizados, sino para algunos, ¿vale? Y hay otras que tienen ya el agujerito donde va el cartucho presurizado apto para cualquier tipo de cartucho presurizado. Bien. Bueno, uno de los estudios que han hecho que han dicho que la Vortex es una de las cámaras de inhalación que mejor alternativa junto con el cartucho presurizado está dando. Un poco por lo que os he comentado, ¿no? Por el tema de que es de aluminio, que no se pierde tanta medicación y que va bastante bien, ¿no? Entonces, la argumentación, dicen diferentes guías de orientación sobre el coronavirus, dicen que pacientes con fibrosis quística que tengan COVID, el dispositivo ideal sería un cartucho presurizado con Vortex. Como los pacientes con fibrosis quística suelen tener bastantes secreciones, pues también se puede añadir una PIP o un OPEP, ¿vale? Luego en EPOC y bronquiectasias, pues sería lo mismo. Y en niños que tengan COVID, pues también el MDI y la Vortex, ¿vale? Aquí no ponemos los PIP y OPEP porque dependiendo de la edad del niño lo va a poder trabajar con PIP y OPEP o no, ¿vale? A partir de 6-7 años ya se podría. Bien, la cámara Vortex, no sé si lo veis bien aquí, es una nueva generación de cámaras para inhalación. Una de las cosas que tiene importantes es el efecto ciclónico, que lo que hace es que, bueno, pues su nombre lo dice, ¿no? Hace como un ciclón y esa medicación va a llegar más fácil a vías respiratorias. Lo veis aquí, en esta zona de aquí. Tiene una válvula unidireccional para que no haya retroalimentación y se adapta, tiene una adaptación aquí que es de goma y es estándar para todos los cartuchos presurizados. Como os he dicho antes, es antiestática, no tiene carga electrostática, con lo cual no se va a adherir la medicación a las paredes y va a tener una mayor durabilidad que las que son de plástico, ¿vale? La vida media es mucho mejor. Se va a adaptar también a todas las edades. O sea, tenemos la cámara y lo único que vamos cambiando es la mascarilla dependiendo de la edad del paciente. Se puede desinfectar, esterilizar, incluso lavar en el lavavajillas, sin ningún problema. Aquí os he puesto una imagen de cómo se deposita la medicación de un cartucho presurizado solo, ¿vale? Veis que muy poquito, que mucho se queda aquí impactado en la orofaringe, y con la cámara Vortex, que veis que la deposición es mucho mayor y va más a los lugares que queremos que llegue. Bien, pues ahora vamos a seguir con la limpieza e higiene de un sistema de nebulización, cuándo, cómo y por qué se tiene que realizar. Bien, y nos preguntamos, ¿se realiza una buena higiene de los nebulizadores? Porque yo cuando doy otras charlas y he dado charlas sobre nebulización, muchas veces me dicen, no, pero es que los nebulizadores generan muchas infecciones porque no se deposita mucho medicamento y tal, y da muchos problemas. Bueno, pues resulta que hay un estudio que dice que sí, que el más del 70% de los nebulizadores utilizados por niños con fibrosis quística está contaminado por microorganismos, sobre todo Pseudomonas y Estafilococo. Pero claro, lo que hay que hacer es intentar que eso no ocurra, ¿vale? Este es un estudio que hicieron en Irán, ¿vale? Entonces, el aerosol médico, antes hemos hablado de bioaerosoles, el aerosol médico tiene una dimensión de menos de 5 micras, ¿vale? Y son producidos por nebulizadores que contienen solución salina o diferentes fármacos. Rosa ha dicho que la nebulización de solución salina, tanto isotónica como hipertónica, reducen un 72% los aerosoles, los bioaerosoles, ¿vale? Los aerosoles médicos, en un principio, los aerosoles médicos no contienen patógenos ni gérmenes, a menos que ese nebulizador donde vamos a poner la medicación esté contaminado por el paciente o por el personal sanitario, si estamos hablando de un hospital o de un centro, un ambulatorio. La contaminación solamente puede ocurrir si la saliva del paciente entra en la cámara del nebulizador.
Y si esa saliva se mezcla con la solución que hay, con el medicamento que vayamos a nebulizar, entonces es cuando se aerosoliza y sale al aire ambiente, y es lo que hemos dicho que se va a transmitir por vía aérea. Como ha dicho también Rosa, los nebulizadores de chorro son los menos que producen esto. Hay que diferenciar entre tres cosas. Una es la limpieza, otra es la desinfección y otra es la esterilización, ¿vale? La limpieza se limita al lavado para eliminar los restos de medicación, que eso hay que hacerlo sí o sí después de cada vez que se toma la medicación. La desinfección nos ayuda a eliminar restos de microorganismos y la esterilización va a destruir todos los gérmenes, ¿vale? Entonces, nosotros en casa, cuando usamos el nebulizador, tenemos que lavarlo bien con agua templada y un jabón neutro. Si lo queremos desinfectar, podemos utilizar, pues, no sé, no quiero hacer propaganda, pero pastillas que hay de estas que se ponen en el agua y desinfecta. Y si lo queremos esterilizar, lo que más se recomienda es un esterilizador eléctrico para todas las piezas del nebulizador. Esto estoy hablando en casa. En el hospital o en un centro de salud, en un ambulatorio, lo pueden esterilizar, lo esterilizan y ya sería en autoclave o en la forma que se recomiende. Vale, ¿y cuándo? Vale, pues cuando ya hemos dicho que una vez que se hace el tratamiento con el nebulizador, o sea, todos los días, de lunes a domingo. Normalmente los nebulizadores suelen tener un filtro de entrada, que muchas veces nos despistamos y no nos damos cuenta, y este debe ser cambiado cada 3 meses o cuando lo recomiende el distribuidor, el proveedor, ¿no? El fabricante, vamos. Se debe lavar después de su utilización, como os he dicho. Una vez a la semana, desinfectar, es decir, lo lavamos con agua templada, con jabón neutro y lo desinfectamos en una pastillita y lo dejamos secar, ¿vale? Lo enjuagamos luego bien y lo dejamos secar. Y los medicamentos deben ponerse en el nebulizador inmediatamente antes de la nebulización. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no voy a preparar ahora a las 5:30 o a las 6 de la tarde una nebulización para hacerla a las 8 de la noche. No. Si yo tengo cada 8 horas una nebulización, pues cada 8 horas me preparo todo, ¿vale? Luego tenemos un nebulizador que es el Flow Rapid, que este es un nebulizador de malla y para su limpieza esto sí es un poquito más específico porque es de malla, tiene unos microporos en la malla y entonces si lo utilizamos con agua del grifo, por la dureza que tiene el agua muchas veces, se pueden obstruir esos micro agujeritos y luego no ser eficaz a la hora de la nebulización. También viene un sistema para limpiarlo y desinfectarlo bien, pero si no, con agua destilada. Bien, ¿cómo? Pues primeramente hay que lavarse bien las manos, ¿vale? Quitamos todas las piezas del nebulizador, la enjuagamos con agua tibia y jabón neutro y la dejamos secar al aire. Nada de secadores de pelo ni cosas raras que se hacen por ahí, ¿vale? Se deja secar al aire, eso sí, lo tenemos que poner en una toallita o en un pañito o algo que esté limpio y bien, ¿no? Y que esté ventilado. Y luego, a la hora de irlo cuando ya se ha secado, lo volvemos a montar, todas las piezas, y lo guardamos. Y las cámaras son de uso personal, ¿vale? Cuando se utilizan, por ejemplo, en un centro de salud o en un hospital, pues tienen que hacer una desinfección mucho más exhaustiva, ¿vale? Pero se deben desmontar todas las piezas, igual lavarlas con agua y jabón neutro y dejarlas secar al aire, todos los días, ¿vale? Todos los días. No intentar secarlas con un paño ni con una servilleta porque se pueden quedar pelusitas y luego eso nos dificulta la eficacia del tratamiento. ¿Por qué? Bueno, primero que hay que individualizar al máximo su uso, ¿vale? Tanto de los nebulizadores como de las cámaras. Pero hay que hacer una buena higiene y una buena desinfección porque el uso repetido a diario de además varios medicamentos pues puede afectar la vida media del nebulizador, con lo que va a disminuir la eficacia y, como hemos dicho antes,
en algunos tipos de malla es recomendable utilizar agua destilada. Infecciones microperforaciones para la obstrucción y para evitar las infecciones respiratorias. Bueno, deciros que esta frase me gustó mucho, que es de Marie Curie, que nada en la vida es de temer, que solo hay que entender. Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues encantada de responderos. Muchas gracias, Isabel. No sé si David está por ahí. Apareció una pregunta que creo que ya la has respondido durante tu charla, que era si la cámara Vortex se puede esterilizar en un esterilizador de biberones con vapor. Sí, eléctrico, sin problema. Y en el lavavajillas también, pero el lavavajillas tiene que estar limpito, claro. No la vamos a meter. ¿Sería solamente con la cámara o se pueden meter con el resto de la vajilla? Hombre, yo no lo... No esté sucia, ¿no? A ver, con restos. Depende. Yo no lo metería con todo el resto de la vajilla, salvo que esté limpia, ¿sabes? Sí, que no tenga restos de comida ni cosas raras. Restos de comida, pero sí. Sino también con agua hirviendo, ¿vale? Agua hirviendo 5 minutos y también es una buena opción casera. Perfecto. Luego hay otra oyente que dice, Isabel, ¿solo recomiendas esterilizar una vez por semana? Es pregunta. No, ¿Solo una vez por semana? Esterilizar, no, desinfectar. Desinfectar una vez por semana. Dice, tenemos el nebulizador de malla portátil y nos Spirit Go, ¿con qué es mejor limpiarlo? ¿Cómo? Bueno, puedes ver la pregunta tú si quieres también, por si lo he pronunciado mal, que será lo más seguro. Es que no la veo, espérate. Preguntas y respuestas aquí. A ver, Isabel, ¿solo recomienda esterilizar? ¿Solo recomienda esterilizar? O sea, hemos quedado que es desinfectar una vez por semana y esterilizar. Sí, claro. Una vez por semana es lo que se recomienda desinfectar. Desinfectar, ¿vale? Y esterilizar, bueno, también lo puedes hacer, lo puedes esterilizar con agua hirviendo a 60 grados o en el lavavajillas también incluso. Pero sí. ¿Y el otro cuál era? Que tiene ese... A ver, para el Simple Go, para el Spirit Go, perdón, y para el eFlow se recomienda agua destilada. Para el resto de los nebulizadores a priori no hace falta. ¿Vale? Pero aquí es que es diferente. El resto de nebulizadores son jets, son compresión, y estos tienen unos microagujeritos, ¿vale? Que por la dureza del agua se suelen obstruir. Entonces, claro, si luego vas a nebulizar un IANEB o lo que tengas que nebulizar, no te lo va a nebulizar. O va a tardar mucho más tiempo. Esa pregunta a nosotros, por ejemplo, en Madrid sí que se nos hace. En caso de comunidades, bueno, pues en nuestro caso Madrid, que afortunadamente sí que tiene un agua muy, muy pura, que prácticamente no tiene nada de sal, porque de hecho en los lavavajillas te dicen, pues no le eches sal, sino porque no hace falta. Muy diferente a costa. ¿También es necesaria el agua destilada o se podría obviar? No, ahí no. Si tú tienes una seguridad de que el agua no tiene mucha dureza, no tiene cal, no es considerada blanda, o sea que... Claro, he dicho dependiendo de la dureza que tenga el agua. Vale, y luego ya... Por interrumpirte, Isa, con respecto a lo del agua destilada y el eFlow, es verdad que en algunas zonas tú puedes comprobar la dureza de tu agua dependiendo de dónde vivas, pero en principio en zonas del centro, como decía Fernando, no es necesario utilizar agua destilada. Y me gustaría hacer un énfasis en lo que ha dicho Isabel, de que es importante lavar y esterilizar, pero también es muy importante el secado. Sí. De lo de la membrana del eFlow hay una recomendación para evitar, porque no todos disponen del EasyCare, que es el aparatito que te lava una vez a la semana, no se recomienda utilizarlo más veces por semana. No todos disponen de ese dispositivo, ¿vale?, adicional para la limpieza. Entonces, cuando nosotros hayamos terminado de realizar nuestro tratamiento con el eFlow, una recomendación es dejar lo que es la parte de la pipeta abierta, metes suero fisiológico normal, suero fisiológico que compras en la farmacia o que puedes tener en casa porque te lo dan del hospital, etcétera.
y dejas que nebulice todo. Tú llenas todo lo que es todo el reservorio, tú lo llenas todo lo que te entre, 4, 5, 6 mililitros, tú lo dejas que se consuma solo y es una forma de que se limpie también. Es como si le estuviéramos soplando a la membrana. Y cuando lo vayamos a secar, sacudimos. Igual que el Abortes, igual que todos los productos, igual que los nebulizadores, una vez que los laves, sacudirlos y dejarlos en un papel secante al aire libre. Nunca secar, como ha dicho Isabel, nunca secar con un trapo. O sea, que sería una opción al Easy Care, ¿no? Más, una opción al Easy Care porque como no todo el mundo lo tiene en su casa, pues para que sepamos como algún remedio para que la durabilidad o la eficacia de la membrana te sirva para más tiempo. En realidad la técnica, o sea, lo que está haciendo es lo mismo, es nebulizar el suero fisiológico, con lo cual... Claro, pero no es una solución hipertónica salina, es suero fisiológico tal cual. Hay veces que hay algunos sueros fisiológicos que tienen otros componentes que forman como unos cristales. El problema es que si no limpiamos bien con agua fuerte, ya sea destilada o no, a chorro en la membrana, no lo sacude, si no se seca bien, esa sal que nosotros, esa solución salina que estamos nebulizando, acaba formando como unos pequeños cristales en los orificios. Y como ha dicho Isabel, son unos microporos tan pequeños que cualquier partícula te obstruye uno. Y aunque, por ejemplo, en el caso de eFlow son como 300 o 500 poros los que tiene, o más, tiene miles de poritos pequeñitos, la idea está en que tratemos de solventar que no se te obstruyan para que sea rápido lo que es el tratamiento. ¿Puedo hacer? ¿Qué tal? Solo quería hacer un comentario sobre lo que están hablando, nada más. Y a lo mejor puede ser de utilidad. En una de las cuestiones que nos fijamos nosotros mucho y que preguntamos mucho son en los tiempos que tarda el nebulizador en nebulizar el contenido, ¿no? Y cuando hay variaciones importantes en el tiempo en el que se nebuliza un fármaco, probablemente, aunque hagamos lo de la limpieza diaria, lo de la desinfección semanal, puede incluso quedar algún tipo de residuo en la malla y por lo tanto un consejo que damos también a nuestros pacientes con este tipo de dispositivos es que hagan eso mismo que tú acabas de decir, Rosa, nebulizar. Nosotros recomendamos agua destilada, llenar a tope y dejar nebulizar porque también nos ayuda a limpiar y sobre todo verificar que esa malla está funcionando correctamente. Está funcionando bien, efectivamente. Sí. Entonces, el tiempo inspiratorio que tarda un nebulizador, por ejemplo, de malla en nebulizar, también es muy importante porque se afecta también muchísimo el depósito pulmonar, la persona que lo hace se cansa de estar ahí mucho tiempo, quiero decir, los tiempos es muy importante y es una pregunta que se tienen que hacer los propios pacientes y los propios cuidadores y los propios profesionales, ¿no? Esa pregunta es clave y ese consejo que acabas de dar tú también les puede ayudar a solucionar ese problema. Disculpen que me adelanté con... Nada, David, al contrario, son las 7, es tu turno, así nos entras perfecto para enlazar contigo. Bueno, recuerdo, David es enfermero, trabaja en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, y está especializado pues, en terapia, bueno, en neumología, y nos va a hablar, ¿no?, lo que es la monitorización del sistema de nebulización en casa, ¿no?, en el domicilio. Luego ya si queréis, pues que han quedado algunas preguntas ahí en el chat, pues las resolvemos luego ya porque os compete prácticamente a los tres, si os parece bien. Perfecto. Isa, si me dejas compartir. Sí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Para mí es un auténtico honor y placer poder compartir conocimiento, experiencias y sobre todo mucha ciencia con pacientes, con padres, con personas con fibrosis quística, y lo veo como una oportunidad increíble de poder compartir, ¿no? Compartir con ustedes, no solo yo con ustedes, sino ustedes conmigo. Darle las gracias a Rosa por la iniciativa y a la responsable de que podamos estar aquí, a la gran compañera Isa, que es enfermera y fisioterapeuta respiratoria, y bueno, yo también me acuerdo de mis compañeros en Tenerife, ¿no?, que trabajamos ahí muchísimo con personas con FQ, Orlando, Alicia, Adelaida de pediatría y Jesús de adultos y
y nada, contento de estar con ustedes. Yo les voy a hablar una cosa un poquito diferente. Les voy a hablar de lo que es la monitorización de la función pulmonar en pacientes con fibrosis quística en el domicilio. Tengo la intención de que sea bastante corta para que después haya muchas preguntas, sobre todo porque quizás puede ser un tema que genere cierto interés o no, pero bueno, que nos ha llevado, esta situación de crisis sanitaria, de pandemia, nos ha llevado a que tengamos que minimizar de una manera u otra los contactos que tienen todos los pacientes con un entorno de riesgo como son los hospitales y como son los profesionales sanitarios también, ¿no? De esta manera hemos querido reducir esos contactos físicos, pero nos estamos empeñados en que queremos aumentar el contacto del paciente de una manera no convencional, manteniendo la calidad y la excelencia para que así ustedes se sientan acompañados y se sientan cuidados por nosotros, pero de una manera en la que podamos empoderarlos en algunos aspectos, ¿no? Y en este caso la función pulmonar es uno de ellos, ¿no? Los objetivos un poco de esta charla son sobre todo mostrarles la importancia que tiene el control de la función pulmonar más allá de las variables clínicas en la fibrosis quística y el por qué y el para qué monitorizar la función pulmonar en el entorno del paciente, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? Las manifestaciones clínicas de la fibrosis quística no solo son pulmonares, son sistémicas, pero nos vamos a centralizar mucho más en lo que nos afecta, en la parte pulmonar, con esa hipertrofia de las glándulas, taponamiento mucoso, y ya fíjense que vamos a hablar de una cosa que se llama obstrucción de las pequeñas vías aéreas. Hay una infección de repetición, colonización por diferentes patógenos, en muchas ocasiones hay aparición de bronquiectasias que están también relacionadas con la obstrucción de la vía aérea y una obstrucción crónica al flujo aéreo debido a esta bronquiectasia, debido a la colonización e infección crónica por patógenos, y también no nos olvidemos, por favor, de la importancia que tiene la vía aérea superior por la presencia de sinusitis y poliposis nasosinusal. En este sentido hay una cascada inflamatoria brutal que nos provoca una obstrucción, y debido a esa obstrucción nosotros necesitamos conocer y reconocer qué función pulmonar tienen nuestros pacientes, ¿no? Tengan en cuenta también el por qué queremos medir la función pulmonar en el domicilio, porque ante la presencia de exacerbación o agudización o empeoramiento, llamemos a ese estado de deterioro clínico, hay una serie de síntomas y de signos que son importantes. Esos síntomas que vemos ahí en la tabla, como un aumento de la frecuencia y duración de la tos, perfecto, producción de moco, cambios en la consistencia y color de esputo, también aumento de la disnea, esa disminución en la tolerancia y astenia y anorexia, ¿no? Pero fíjense en la parte de signos dentro de esa lista que ven ahí, hay una cosa que es importante, que es que se produce un descenso de parámetros funcionales respiratorios, y probablemente estos parámetros les puedan sonar a muchos de ustedes, como son el FeSUP1, y la capacidad vital forzada. El FeSUP1 básicamente es lo que nos indica la gravedad de la obstrucción que puede haber, porque es el aire que somos capaces de soltar en el primer segundo de manera forzada, y esto lo comparamos con la cantidad de aire que ustedes pueden soltar en toda la maniobra de la espirometría. Y cuando hacemos esa división entre un parámetro y otro, nos indica si existe una obstrucción. Pero la gravedad de la obstrucción nos la indica ese primer parámetro, como es el FeSUP1, ¿no? Y es muy importante, y es el motivo, probablemente muchos de ustedes lo hayan sufrido, ingresos hospitalarios por caída de este parámetro, ¿no? Aunque quizás no haya concordancia con otros parámetros clínicos, no me encuentre tan mal, o piense yo, no tenga yo la sensación de que no me encuentro tan mal, pero este es un motivo objetivo de ingreso hospitalario, ¿no? Y es muy importante. Por lo tanto, que en relación a la función pulmonar, el FeSUP1, sabemos que es una medida objetiva de progresión de la enfermedad, por eso que les comentaba que indica el grado de obstrucción y por lo tanto monitoriza y describe la gravedad de la enfermedad, pero también nos ayuda a nosotros a tomar decisiones clínicas, cambios de tratamiento, aumentos de la intensidad de tratamiento, y sabemos muy bien por estudios que existen que hay correlación entre FeSUP1 y la supervivencia.
En esto, en los últimos años, hay unas diferencias clave en los nacidos antes del año 98 y después del año 98. Y eso coincide probablemente porque toda la batería terapéutica, por todos los tratamientos que tenemos a nuestra disposición, han hecho que mejoren vuestra calidad de vida y mejore también, disminuya la carga de la enfermedad, pero sobre todo aumente la supervivencia. Y probablemente cuando hagamos un estudio más a largo plazo veamos también un corte en el año 2000, ¿no? A partir del año 2000 probablemente también cambie muchísimo toda esta progresión y gravedad de la enfermedad. Sabemos también que la función pulmonar puede haber una variabilidad que no se explica, que depende de factores externos al propio paciente. Y esa variabilidad de este parámetro tan importante para ustedes y para nosotros puede estar en torno al 6,3%, según los últimos análisis que se han hecho de estudios serios de verdad. Y en caso de que una persona con fibrosis quística tenga mayor grado de obstrucción, esa variabilidad puede ser aún mayor. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta a la hora de instruir a nuestros pacientes en casa que las variaciones en este parámetro, que son realmente significativas, tienen que ser mayores al 13% respecto a la anterior medida o respecto a la medida basal al inicio del estudio de función pulmonar en casa. Esto es muy importante. Si existieran, lo que sí sabemos que hay ciertos factores protectores. Por ejemplo, un dato curioso es que si existe suficiencia pancreática, actúa como factor de protector de la función pulmonar del FEP1, sobre todo incluso se mide, sabemos que en este sentido estos pacientes pueden mejorar incluso un 0,5%, pero también sabemos que si existe infección, colonización por pseudomonas, puede haber una disminución progresiva anual del FEP1 que en algunos estudios incluso llega a más del 1 al 3% anual. Y esto es muy importante también, ¿no? Por lo tanto, tenemos más que motivos para medir este parámetro en casa como factor determinante clínico, tanto para ustedes como pacientes, como para nosotros como clínicos, ¿no? Y nosotros hemos tenido la suerte en ese empeño de que queremos tener mucho contacto con nuestros pacientes, queremos que se sientan arropados, que se sientan cuidados, pues le hemos dado este espirómetro, en definitiva, este microespirómetro, que es una herramienta que nos sirve de control y que, como pueden ver en la tabla de la izquierda, nos indica de una manera visual, por colores también, el grado de obstrucción, del grado de la gravedad de la obstrucción que tienen nuestras vías respiratorias. Como pueden ver, este aparato me mide el FEP1, que es el que necesitamos, que es el parámetro más significativo. También me mide el FEP6. Esto quiere decir que me mide la cantidad de aire total que me sueltan los 6 primeros segundos. Es capaz de hacerme un índice para ver si hay o no obstrucción. Y luego también es capaz de medirme y de decirme la edad pulmonar que tengo. Este aparato fue diseñado inicialmente como un aparato de control y de screening de EPOC. Ciertamente luego se usó también para tabaquismo, sobre todo por lo de la edad pulmonar, y nosotros hemos llevado esto al campo de la fibrosis quística, motivado por los argumentarios que le había dicho con anterioridad. Me voy a salir de esta pantalla y les voy a poner un pequeño vídeo simplemente para que vean el funcionamiento simple y sencillo que tiene este aparatito. Bien. Se me sigue escuchando bien, ¿verdad? Sí. Sí, David. Perfecto, Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me van a disculpar, pero el vídeo que encontré tenía esta publicidad de esta farmacéutica. Me disculpen, no quería en ningún momento poner esto, pero ven, primero tienen que poner la edad que tiene el paciente que lo va a usar. Como pueden ver, en proporción a la mano, el aparatito es muy pequeño, portátil, funciona con pilas, ¿vale? Se puede incluso conectar con el PC para volcar los datos. Te pide una estatura, como pueden ver ahí, se coloca la estatura, es muy intuitivo, el sexo, ¿vale? Esto sí puede generar ciertas dudas, pero desde que se aclara es sencillo y ya está preparado para soplar. Tendríamos que hacer 3 maniobras, simplemente, como pueden ver, y atentos ahora,
ese ruido es el que indica cuándo tiene que parar la maniobra. Es decir, que no solo es una herramienta visual, sino que también es una herramienta auditiva, ¿no? Que nos ayuda a que el paciente haga la técnica de manera adecuada. Tengan en cuenta que cuando nosotros damos este aparatito en las consultas, tienen una jornada de formación previa con nosotros en la consulta, de manera totalmente individualizada, lógicamente, en la que comprobamos que lo hace correctamente. Ahí, como pueden ver, mide la edad pulmonar, el cociente, como les dije previamente. Fíjense que está en el color azul, el color verde, marcándolo, es decir, que no tiene ninguna gravedad de obstrucción, ¿no? Por lo tanto, creemos que es un aparato simple de usar, que es un aparato que realmente nos puede ayudar a mejorar el control de nuestros pacientes y, bueno, el tiempo nos dirá si realmente ya no solo tiene el efecto deseado por nosotros, que a nosotros nos interesa que cumpla los objetivos, sino que realmente tiene los efectos deseados por el paciente, que es tener mayor autocontrol y automanejo de su enfermedad. Dentro de todo esto, nosotros nos planteamos una serie de cuestiones, ¿no? Y los incorporamos dentro de un esquema DAFO, donde analizamos debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, primeramente con el paciente, y vemos que posibles debilidades que tiene este autocontrol en casa es la dificultad en la comprensión a la hora de interpretar la variabilidad de las medidas. Por eso tenemos que hacer hincapié, sobre todo en esa primera jornada inicial, de cómo usarlo y cómo interpretarlo. Una amenaza puede ser también que las personas con fibrosis quística a las que les ofrecemos este aparato lo puedan ver como un aumento de la carga de enfermedad. Oiga, me pego una hora por las mañanas, por las tardes, por las noches haciendo todo lo que tengo que hacer y ahora tengo que hacer esto también. El paciente tiene que aceptar y tiene que estar convencido de que esto es un aparato que suma para bien en su control y que no supone una carga, sino todo lo contrario. Disminuye la carga de la enfermedad porque aumenta su comprensión y sobre todo la detección precoz de posibles deterioros y empeoramientos clínicos. Como fortaleza, ya lo hemos apuntado, favorece y mejora el autocontrol y la autogestión y el empoderamiento del paciente y familia, y es una oportunidad también porque se usa de manera muy fácil. El mantenimiento y limpieza también es sencillo. En este caso, este modelo se puede sumergir para hacer desinfección de alto nivel y por lo tanto lo pueden hacer los pacientes. Evita desplazamientos al hospital para hacernos espirometrías seriadas, etcétera, y sobre todo, si lo interpretamos correctamente, puede también ser un instrumento en el que detectemos precozmente las exacerbaciones. Nuestro instructivo a la hora de darle este aparato a los pacientes es que se midan de manera semanal o quincenal la función pulmonar, dependiendo también mucho de la situación clínica del paciente y de lo que quiera hacer el paciente. Y esto es muy importante. Lo que intentamos es evitar que el paciente se monitorice continuamente la función pulmonar, ¿no? Este tipo de paciente, este tipo de perfil de paciente que se puede obsesionar por esa medida absoluta de función pulmonar, tenemos que controlarlo muy bien y ser muy prudentes y tenemos que pactarle de una manera rígida inicialmente en que lo haga en un periodo y en un momento concreto, ¿no? Y lo que le pedimos es que lo haga tras la sesión de fisioterapia respiratoria y antes de hacer el antibiótico inhalado, ya que este puede provocar, aunque hayamos hecho una broncodilación previa y una fisioterapia, puede provocar ciertos broncoespasmos, ¿no? Por esa sustancia irritante. Que lo haga siempre el mismo día, en el mismo periodo de día y en similares condiciones, que si lo hace sentado, lo haga sentado siempre, que lo haga siempre por las mañanas o por las tardes, pero que lo haga siempre en las mismas condiciones porque hay condiciones atmosféricas que afectan a los gases, incluido también el aire que tenemos en el pulmón, que pueden dar esa variabilidad. Pero también les decimos que se lo midan cuando se encuentran peor, pero ya no solo porque lo vean por temas objetivos, por aumento de secreciones, de tos, de flema, sino también porque subjetivamente ellos no se encuentren como otros días, que no sean capaces de hacer lo mismo que a lo mejor hicieron ayer, y ellos tengan esa inseguridad o duda, lo pueden hacer también. Pero una cosa clara, no sustituye la espirometría convencional, pero
sí reduce su uso y por lo tanto tener que ir al hospital a hacernos esta prueba. Y la única contraindicación absoluta relacionada con problemas respiratorios es que no la hagan si hay hemoptisis. Luego también interviene si se ha operado o no se ha operado de algo a nivel abdominal o de tórax o a nivel de oftalmología también, pero en principio a nivel respiratorio lo más importante es que si hay hemoptisis, por favor no lo hagan, es una contraindicación absoluta. Pero claro, hay que aceptar con el perfil del paciente. Y en esto es algo que llevamos mucho tiempo trabajando y creemos inicialmente que el perfil del paciente que puede ser subsidiario de medir su función pulmonar en casa son dos pacientes que presentan dos tipos de actitud. Aquel que presenta una actitud de aceptación y aquel que tiene una actitud ambivalente. Y pongo dos cuestiones al lado, necesidad y preocupación, porque coinciden en dos cosas estas dos actitudes. Es que sienten que necesitan tratamiento, necesitan tratarse su enfermedad, pero la diferencia que tienen entre los dos es que la preocupación por los efectos adversos o por la cronicidad, por la parte de la enfermedad y por el tratamiento no es algo que les preocupe mucho, mientras que el ambivalente sí. Pero sabemos por estudios que estos dos tipos de actitudes tienen mayor adhesión a este tipo de tratamientos no farmacológicos, ¿no? Hacen más actividad física, realizan más actividades no farmacológicas, por ejemplo, hábitos higiénicos saludables, y es muy importante acertar con este tipo de pacientes cuando le damos este tipo de instrumentos, ¿no? Por lo tanto, esto es lo más difícil, pero bueno, creo que lo podemos encajar y luego lo podemos discutir, ¿no? Dado que la actitud indiferente y el escéptico, que no tiene esa sensación, esa percepción de necesidad de autocontrol, de autogestión o ni siquiera de tratamiento, son perfiles que no se adecuan a los objetivos que nos marcamos. Pero claro, ¿pero qué aporta también esto para el profesional sanitario, ¿no? Y también hicimos un análisis DAFO en este sentido y manejamos estas 4 variables y vemos con habilidad el hecho de que no nos fiemos de los datos registrados porque no se haga una técnica correcta, porque no se haga un registro correcto. Bueno, pues esto es algo que nos preocupa. También como amenaza vemos el hecho de que no haya buena adhesión al hecho de hacer como le hemos pactado entre el paciente y nosotros el uso de estos espirómetros y que se haga un uso inadecuado, sobre todo relacionado también que va muy a colación a lo que explicaba antes Isa sobre el tema de la higiene y desinfección, ¿no? Como fortaleza vemos que aumentamos realmente el contacto del paciente de una manera no convencional, vía email, vía telefónica, vía también telemática, a través de plataformas como esta que estamos usando hoy, y sobre todo nos ayuda a tomar decisiones clínicas también, a distancia. Con cuidado, ¿no? Pero a distancia también podemos tomar ciertas decisiones clínicas por este parámetro. Y es una oportunidad, sobre todo, para evitar ingresos hospitalarios y porque tenemos una mayor visión, una visión más integral del seguimiento del paciente, donde antes focalizábamos toda nuestra atención de manera regular a algunas variables clínicas y teníamos con un periodo de 3 meses, 6 meses, anual función pulmonar, y ahora tenemos esa visión mucho más integrada. Así que, en principio, como conclusiones, medir de forma frecuente el FeSUP permite monitorizar y escribir la progresión de la enfermedad y detectar de manera precoz situaciones de empeoramiento clínico, evita contactos innecesarios con espacios de riesgo, que sobre todo es de vital importancia en esta situación de crisis sanitaria, aumenta el número de contactos con los profesionales sanitarios de una forma no convencional y sobre todo fomenta el autocontrol, la autogestión de la enfermedad y por lo tanto el empoderamiento. Muchísimas gracias. Aquí tienen mi email en el que pueden enviarme todas las preguntas, cuestiones, dudas, reflexiones, críticas, lo que ustedes quieran, que están a mi disposición, y también tienen ahí mi perfil de Twitter que también podemos charlar por ahí si así lo creen necesario. Muchísimas gracias por su atención, esperamos no haberle aburrido. Pues muchísimas gracias, David. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que has comentado. Gracias por haber querido participar, ¿no?, en esta ponencia. Como ya se lo comenté, como te has debido conectar por causas imprevistas un poquito más tarde, ya le di el agradecimiento al resto de las compañeras, que es un placer y un honor poder contar con vosotros. Y espero que podáis repetir, que seguro que sí, porque es un proyecto, como ya decía, que se va a extender a lo largo de los meses y que se trata, pues, como decía al principio, quise ser un poco breve. La verdad es que
estoy súper contento porque creo que es la primera vez que vamos genial de tiempo para lo programado y aclarar un poco pues, cómo se iba a desarrollar este proyecto, ¿no? que hemos trabajado junto con Rosa, la asociación, y Rosa Pari, pues para ver, ¿no? qué podíamos aportar. Y como decía David al principio, más que podemos aportar nosotros, es que nos podéis aportar todos vosotros. Este proyecto, como dije al principio, nosotros vamos a poner unas fechas. Lo ideal es que van a ser pues la segunda, a mediados de cada mes. Vamos a intentar que sea un miércoles por ser ese medio de semana, no esperar al viernes que ya estamos todos un poquito más cansados, aunque estoy seguro de que por lo menos yo he aprendido mucho. Siempre es bueno, siempre se aprende, y además si se aprende estando entretenido, pues mucho mejor, ¿no? Y estoy seguro de que así os ha pasado a todos vosotros. Pues como decía, será a mediados de cada mes, y el contenido, lo ideal, aunque nosotros, el equipo que va a trabajar en este proyecto, pues siempre va a tener ahí en su chistera algún tema interesante que se podrá conjugar con todo lo que vosotros planteáis. ¿Qué es lo que hay que hacer hincapié? Es muy importante. Nosotros la semana que viene, martes o miércoles, vais a recibir todos los inscritos una encuesta de evaluación para ver qué os ha parecido, y habrá una pregunta también, más que una pregunta, es una tabla de sugerencias, ¿no? ¿Qué temas queréis que se traten a lo largo de estos 12 meses? Podéis explayaros todo lo que queráis, porque bueno, luego ya pues se establecerán por temas, y cada mes pues se tratará pues eso, los temas que vosotros hayáis decidido. También de todas formas de esos temas se extrapolará algo que decía Rosa al principio y que yo indiqué también en la presentación del proyecto. Yo creo que es muy interesante, como asociación que somos, como grupo de pacientes, saber cómo se está moviendo la fibrosis quística fuera de nuestras fronteras. Nosotros tenemos aquí a Rosa, que bueno, trabaja en toda la zona suroeste, Alemania. Muchas veces cuando intento hablar con ella, que es muy fácil por la accesibilidad, pero a veces difícil porque está todo el día conectada, que si no está con Alemania, está con la India, está con Perú, con todos los sitios. Pero sobre todo maneja el tema de Europa, sureste de Europa, ¿no? Y poder hacer comparativas con Alemania, con nuestros vecinos, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Por lo que decía también ahí, que es muy interesante saber, para conocer lo bien que estamos respecto a otras zonas, pero también para conocer en qué están mejor otros, y desde ahí nosotros pues intentar exigir esa equiparación, ¿no? Esa equidad en los tratamientos, en los accesorios para llevar a cabo esos tratamientos a nivel europeo, ¿no? Nosotros como país que estamos en una comunidad europea, pues no nos podemos permitir el lujo de estar peor que otros. Para eso tenemos la posibilidad de que si lo conocemos, pues poder exigirlo, ¿no? Y ya digo, insistir mucho en que pidáis, en que digáis todo lo que queráis que hablemos, porque ya se encargará Rosa de conjugar al equipo suficiente y necesario para poder trabajar sobre ello. Y como han quedado algunas preguntitas, si os parece bien, por si alguno, Rosa, David o Isabel, quiere añadir algo. Sí, si te parece, por no desviarnos del tema ahora que lo tenemos fresco, hay un señor que me pregunta sobre, buenas noches David, quería preguntarte, ¿este aparato puede tener algún sesgo o falso positivo? ¿Qué grado de fiabilidad tiene? ¿Se puede usar para estudios de investigación? Gracias. A ver, este aparato en concreto, este modelo, el COPD6, tuve la suerte de participar en el estudio de validación, uno de ellos, ¿vale? Ese estudio de validación se hizo para pacientes con EPOC, pero se hizo sobre todo para validar el grado de obstrucción. Ten en cuenta que por espirometría convencional nosotros consideramos que una persona tiene obstrucción cuando el índice, el FeSUP1 y capacidad vital forzada, cuando hacemos la división, me da menor a 0,7. Para este tipo de microespirómetros, realmente lo que nos vimos que había que aumentar ese valor y estaba en torno a 0,82. Pero realmente nosotros no utilizamos este aparato en personas con fibrosis quística por el cociente, sino lo usamos para el FeSUP1.
Lo que sí es importante saber es que no podemos correlacionar la medida del FeSub-1 de este microespirómetro con la medida del FeSub-1 del espirómetro convencional de nuestro hospital, porque incluso haciendo medidas con el espirómetro del hospital, pero que un día lo hacemos con este aparato y el día siguiente, dentro de 3 meses, lo hacemos con el aparato de al lado, o incluso el mismo día, va a haber variabilidad. Por lo tanto, lo que buscamos es el valor lineal. Y lo que buscamos no es el porcentaje, sino el total. Y que la diferencia entre uno y otro valor total en mililitros, que es lo que te aparece en la pantallita de 2,71, 2 litros 710. Y por ejemplo, si lo haces mañana y estás en 2 litros 500, esa diferencia en porcentaje sea menor a 13%. Y eso es lo que, ¿por qué? Porque si fuera mayor sería mayor, realmente hubiera un deterioro clínico. Por lo tanto, ¿puede haber sesgo? Sí, si se usa mal, si se interpreta mal y sobre todo si se usa en el paciente, por ejemplo, un paciente que no sabe hacer espirometrías no le puede dar este aparato. Porque es muy importante para la medida del FeSub-1 el inicio de la maniobra. Recuerden que cuando van con nuestras compañeras enfermeras de los laboratorios de función pulmonar, sobre todo el incentivo es al inicio y durante la prueba, pero sobre todo insistimos en que sea una maniobra como si fuera una explosión, es decir, que sea muy rápida desde que nos dan la alerta. Por lo tanto, una persona que no sabe hacer una espirometría de calidad, este aparato no es adecuado para él. Se puede usar para... ¿Se puede usar para estudio de investigación? Se podría usar, sí, pero se puede usar para una cosa mejor. Para cuando indicamos un tratamiento genético modulador a un paciente con fibrosis quística y queremos ver el resultado en efectividad del tratamiento, pero sobre todo también al inicio para monitorizar que no hay un deterioro rápido de la función pulmonar. Y este es un uso bestial que tenemos con estos aparatos también, porque antes teníamos que citarlos con una frecuencia increíble, incluso había personas que teníamos que ingresar, sobre todo si el deterioro funcional pulmonar era mayor, porque teníamos que medirle de una manera muy frecuente la función pulmonar. De esta manera lo evitamos. Tenemos que mantener ese acompañamiento, pero a distancia de manera telemática. Por lo tanto, tiene un uso muy importante. Para ensayos también, para estudios, para todo este tipo de cosas se puede usar. Se han hecho cosas con este estudio de cribado, de cribaje, para muchas cosas, incluso para cáncer de pulmón, pero bueno, pero eso. ¿Se puede usar para pacientes con traqueotomía? Este modelo no. No tiene adaptador para estoma traqueal, no se puede usar este modelo. Hay otros microespirómetros en los que sí son compatibles los adaptadores para estomas traqueales y por lo tanto se pueden usar. Si quieres, por el email te puedo dar información acerca de esto, porque es información comercial y te la puedo dar, prefiero dártela por privado, Fernando, si eres tan amable. Ahí ya está. No sé si hay una pregunta más sobre función pulmonar, Fernando, y quieres que responda algo más. Pues Estela preguntaba que el espirómetro, si podías decir el modelo exacto, porque hay dos muy parecidos y si hay diferencia del precio. No sé si a esto te referías con el tema de comercial o algo que se lo ibas a mandar, lo podías enviar por privado o mandarlo a la asociación y nosotros remitírselo, o si no hay problema en decirlo, pues... Estás en mute, estás en silencio, David. Perdón, sí. ¿Qué opina de los espirómetros que se conectan al ordenador y que pueden hacerse desde casa? Este es un ejemplo de los que acabo de presentar, es uno de los modelos, que es el que nosotros usamos y usan nuestros pacientes con fibrosis quística. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos ahora mismo 26 aparatos de este tipo repartidos con nuestros pacientes de fibrosis quística. Nosotros no hemos querido modelos que se pudieran conectar al ordenador, porque hemos querido simplificar muchísimo el aparato. No queremos que aunque muchos de estos pacientes son jóvenes y están acostumbrados, pero no todos son así y por lo tanto queremos simplificar y sobre todo era muy importante que
que se pudiera limpiar, desinfectar, hacer desinfección de alto nivel. Y con este se puede. Y que son boquillas desechables, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí me gustan estos microespirómetros, pero ya te digo, no podemos comparar el valor del microespirómetro con un espirómetro convencional. No hay correlación, puede haberla, pero no lo podemos hacer. Sería un error clínico. El espirómetro puedes decir el modelo exacto porque hay dos muy parecidos y hay diferencia en el precio. Sería, sí, probablemente la diferencia del precio sea porque uno tiene más utilidades, te puedes conectar al ordenador, etcétera, y otro no, y otro no es tanto. Entonces, sería el COPD6, buscas ahí, y de Vitalograph, que es esa marca, que es la que presenté. Hablo de esta porque es la que yo conozco bien, y lo hablo con total libertad. Y ese, por ejemplo, tiene un precio, tendrá diferentes precios, pero lo importante es que te mida FeSub1 y que te mida FeSub6 también, y que te mida también, que te haga el índice y edad pulmonar. Otra cosa, si tú quieres que lo conecte al ordenador, pues bueno, pues algo que es un extra que tú tienes y te puedes sacar tu tablita, puedes hacer más cosas. Pero en principio, para el profesional, para nosotros, para nuestra unidad, no es imprescindible. Y yo creo, besitos, Isma, y de resto nada más. Creo que por preguntas que hay aquí. Hacer algo, ese apunte que has hecho, David, me parece muy interesante también cuando lo has comentado, el tema de los espirómetros o de cualquier otro aparato que se manda a domicilio, incluso el pulsiosímetro, ¿no? Esa obsesión que nos entra muchas veces de ir con el dedil puesto ya a todas horas y estar pendiente, ¿no? Del saber controlar un poco esa obsesión, ¿no? Que es hay un apunte bastante interesante que señalan, ¿no? Porque a nosotros muchas veces nos dicen, pero es bueno tener un espirómetro en casa, es bueno tener, sobre todo ahora el Pulsi, porque a lo mejor muchas veces el espirómetro pues tampoco es necesario porque no hay un deterioro pulmonar importante. Y nosotros, cuando nos llaman a la asociación, muchas veces no sabemos qué responder. Sí, pero a ver, contrólalo porque tampoco es necesario que estés con el dedil puesto, con el Pulsi todo el tiempo, ¿no? Que genera una obsesión ahí importante, ¿no? Sí. Y te hago más un apunte. Para los clínicos que trabajamos con personas con fibrosis quística, el valor que tiene para mí un FeSub1 es mayor que el que tiene una saturación de oxígeno. Y lo explico para que no se me entienda mal. Cuando un paciente presenta hipoxemia, es decir, que la saturación baja, es que ya lo ha pasado mal, lleva pasándolo mal días, o que tiene un deterioro brutal y entonces ya partimos de una mala base, o que lleva pasándolo mal muchos días y está en una situación muy inestable. Por lo tanto, mientras que el FeSub1, oiga, puede haber cambios que sean significativos antes de que realmente haya un deterioro subjetivo del paciente importante, ¿no? Pero yo ya me adelanto y ya hablo con mi neumólogo, le ponemos tratamiento, lo cito presencial, reviso la técnica inhalada, reviso el orden cómo se pone el tratamiento, si funcionan bien los aparatitos. Quiero decir, para toda exacerbación hay un porqué. Y nosotros empezamos desde lo más simple, intentamos detectarlo antes, empezamos por lo más simple y vamos subiendo escalones, ¿no? Hasta llegar. Pero es importante que eso, si tuviera que elegir entre un aparato y otro, como profesional sanitario, ¿vale? Se los digo. Y esto es algo que ustedes tienen que aceptar muy bien. Para mí el valor del FeSub1 en el día a día tiene más significado que la saturación de oxígeno en pacientes estándar de fibrosis quística, ¿no? Otra cosa es que hay que individualizar, ¿eh? Yo puedo individualizar y te puedo recomendar, te puedo aconsejar, pero a nivel general, si me preguntas, mi recomendación es microespirómetro antes que pulsiosimetría. Pues a ver, he intentado compendiar las preguntas, que ha habido varias prácticamente muy relacionadas. Sigue habiendo cierta controversia en cuanto a los compresores de membrana, los nebulizadores de membrana tipo iFlow, ¿no? Referente al lavado de si agua destilada o suero fisiológico. O sea, para limpiar, no tanto para desinfectar o limpiar, sino para lo que es limpiar la membrana. Yo creo que ha quedado respondido, pero por si lo queréis aclarar un poquito mejor. Es necesario el suero porque se comenta que el suero en la membrana pues van a quedar esos restos de sal. Entonces, sí es mejor el agua destilada simplemente. Me gustaría... Estoy bien, ¿no? No estoy mute. Me gustaría, antes de que Isabel responda,
clarificar que a lo mejor he podido crear un poco de confusión con como esta especie de truco que he ofrecido para poder limpiar mejor la membrana. La membrana se tiene que limpiar o con agua del grifo o con agua destilada, ¿vale? Ese punto tiene que quedar claro, dependiendo de la dureza del agua que tengamos en nuestra comunidad, ciudad donde vivamos. Es decir, una persona que viva en Tenerife, supuestamente la dureza del agua es tan grande que a lo mejor tiene una dureza de 5, 6 o 7, entonces se recomienda lavarlo con agua destilada. Una dureza del agua en Madrid que tiene un porcentaje de 1, no es necesario gastarte dinero en agua destilada y con el agua del grifo te vale. El truco que yo he dado con el suero fisiológico, que es diferente a cuando nosotros nebulizamos con una solución hipertónica que tiene más contenido de sal, es simplemente como para los que no tienen el Easy Care, que te ayuda una vez a la semana a limpiar como en profundidad la membrana, es como una ayuda a que la membrana te funcione mejor durante más tiempo y en cuanto, reitero lo que decía David, que es un punto muy importante el que valoremos cuánto tiempo de nebulización tenemos con nuestro tratamiento, el que nosotros tengamos que hacer con este sistema de membrana. Es decir, si la casa comercial te dice que tiene que durar entre 5 y 10 minutos y tú estás gastando 30 minutos de tu tiempo, pues es que algo no funciona bien. Y normalmente donde suele ser el problema es en la membrana. El truco que yo he dado con lo del suelo fisiológico es simplemente para ayudar a limpiar esos poros. El suero fisiológico no va a obstruir los poritos porque no lleva casi concentración de sal. Lleva una cantidad mínima, no es como el hipertónico de al 3, 6 o 7%. Entonces es simplemente para también que nos sirva. Uno, para limpiar la membrana, que es como hacer un soplo. Y lo segundo, para hacer lo que decía David, controlar un poco el tiempo de nebulización solo con suero fisiológico para saber en qué situación se encuentra nuestra membrana. Vale. Pues claro, luego otro es... Bueno, no sé si Isabel quiere comentar. No, iba a decir lo mismo. Vale. En cuanto al uso de los aparatos con las diferentes medicaciones, es cierto que debido a esa microscópico casi de los agujeros de la membrana, es conveniente usar este tipo de aparatos, lo que es Flow, con medicamentos que son demasiado densos. Se habla del marca comercial, bueno, el Janep, lo que es el suero al 7%, que se atasca. Entonces, si es mejor utilizar uno de malla o uno de flujo para este tipo de medicamentos que son un poco más viscosos. Cualquiera puede... ¿Isa, respondes? Para ese tipo de... A ver, depende. Muchas veces cada medicamento recomienda un tipo de nebulizador, de sistema de nebulización, ¿vale? Porque el nebulizador es donde se coloca la medicación. Hombre, cuanto más densa es la molécula del medicamento, más va a tardar en nebulizar. Y si la molécula es muy grande y no puede atravesar, en el caso de los de malla, la membrana, pues obviamente no va a nebulizar. Entonces, normalmente se recomiendan cuando son suspensiones muy densas de alto flujo, compresores. Pero no sé también, Rosa, qué quiera decir en eso. A ver, yo en el tema de elección, que eso puede ser otra charla, ¿no? Para hablar en profundidad de cómo elegir el tipo de nebulizador correcto, que creo que puede ser una charla interesante. Yo en este caso optaría por hacernos una pregunta a nosotros mismos, es decir, ¿qué buscamos con el nebulizador? Si lo que necesitamos es rapidez y eficacia, yo utilizaría un dispositivo móvil tipo iFlow de membrana. Pero si yo lo que busco es, es decir, no es que lo que yo busque, sino que yo tengo tiempo para poder tener una nebulización en lugar de en 5 minutos, en 15, tranquilamente en casa, pues entonces los nebulizadores de compresión yo digo que son como un 4x4 porque pueden nebulizar todo. Nunca se te va a obstruir, nunca vas a tener problemas, tienen mayor capacidad en el reservorio, pero todo dependiendo de qué es lo que busquemos, porque claro, yo me pongo en la condición de paciente
Y si un paciente tiene que nebulizarse 3 veces al día, varios antibióticos, una solución salina, es gastar demasiado de su tiempo en una terapia respiratoria. Entonces, lo que tratamos de hacer es que la rapidez que te ofrece un dispositivo le ayude a no entorpecer su día a día. Entonces, todo dependiendo de las posibilidades que tengamos cada uno. Lo que está claro es que el nebulizador de compresión es un 4x4. Entonces, si tú tienes algún tipo de problema, siempre usa un nebulizador de compresión. Pero si quieres eficacia y rapidez, usa un eFlow sin duda o un nebulizador de membrana, porque lo que vas a conseguir con un nebulizador de membrana no lo consigues con uno de compresión. Todo depende de cada uno. Okay. Otra pregunta es que sobre la limpieza, que si es conveniente o podría ser perjudicial para el aparato esterilizarlo después de cada uso en un esterilizador de biberones, y que si en este caso el eFlow se puede usar ese esterilizador, que ya contestaste antes que sí, cuando hablabais de los esterilizadores eléctricos, pero sí es bueno usarlo todos los días, y si es conveniente dejarlo, o sea, esterilizarlo, dejarlo hasta el siguiente uso o sacarlo y secarlo al aire. No, a ver, siempre que se utilice un nebulizador, ¿el eFlow está hablando del eFlow? Sí, en este caso sí. Vale, el eFlow sí se puede esterilizar, pero siempre hay que sacarlo y dejarlo secar al aire y luego guardarlo. O sea, no dejarlo dentro hasta el siguiente. No dejarlo dentro, no. Una vez que lo esterilizas, pero no, vamos, yo no recomiendo esterilizarlo todos los días. Si lo va a usar la misma persona, desinfectarlo una vez a la semana, limpiarlo bien todos los días, eso sí, y esterilizarlo puede ser una vez al mes, por ejemplo. ¿Vale? Pero siempre hay que sacarlo, secarlo y guardarlo. Importantísimo que esté bien seco. Perfecto. Sí, disculpa, Fernando, una pequeña aportación en ese sentido. Una experiencia que vamos a contar, que me gustaría compartir con ustedes, que nos pasó, ¿no? Había un grupo de pacientes, eran bronquiectasias MFQ, ¿vale? Pero nos pasó con un grupo de pacientes que tenían terapias respiratorias en domicilio, donde se incluían también nebulizadores, que tenía una frecuencia de exacerbaciones que la verdad es que nos costaba mucho comprender, porque a pesar de hacer diferentes microbiologías de esputos seriados, incluso broncoscopias, incluso se persistía no solo la exacerbación, el deterioro clínico, sino también la presencia de patógenos que eran sensibles a ciertas cosas, ¿no? Y nos aparecían realmente patógenos que no tenían mucho que ver con la vía aérea, ¿no? Y bueno, había ciertas cosas que no tenían que estar aquí, sino que deberían estar en otro lado. Entonces, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que si no secamos bien, los aparatos pueden generar también en algunas estructuras una cosa que se llama biofilm, ¿vale? Sobre todo cuando hay presencia de patógenos y hay gran cantidad de colonias, ¿no? Y sobre todo es jodido porque estos biofilms son resistentes a la desinfección de alto nivel. Mucho. ¿Por qué? Sobre todo por inmersión. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos y detectamos esto fue porque empezamos a hacer cultivos de los aparatos y de los diferentes componentes de los nebulizadores, de ventilación invasiva, que probablemente muchos pacientes que con fibrosis quística tenemos un grupo que se beneficia mucho de esta terapia, de cámaras de nebulización también, que eso lo comentó Inma en el estudio que presentó Dirán. Entonces, fue una experiencia bonita y sobre todo nos enseñó a limpiar muy bien con la frecuencia, sobre todo a secarlo muy bien, a no dejarlo toda la noche el aparato en no sé dónde, a no dejarlo expuesto, sino tener un sitio, un rincón, un pequeño altar de limpieza y desinfección de aparatos, ¿no? Y es algo muy importante. Y hay una pregunta por el chat que viene a colación, que es sobre el uso. Si yo tengo 2 antibióticos, Caistron y ampicilina, que yo me tengo que dar, y me los tengo que dar, por ejemplo, ¿no? Entre uno y otro, con una correcta limpieza normal, es suficiente. No se preocupen
porque tengan en cuenta que ustedes van a inhalar de una manera prácticamente seguida los dos fármacos dentro de su cuerpo, dentro de sus pulmones, y ya hemos controlado que no haya interacciones a nivel sistémico. Por lo tanto, tengan la seguridad que si queda algún pequeño resto de algún antibiótico con el anterior no pasa nada. Pero sí es importante que aclaren, que se limpie bien entre fármacos, por favor, la cazoleta. Pero en principio no se preocupen por las interacciones porque es algo que nosotros intentamos siempre fijarnos y controlarlo muy bien. El problema de poner 2 antibióticos inhalados seguidos son otras cosas, ¿no? Pero a nivel de que pueden producir broncoespasmo, irritabilidad, el depósito orofaringeo brutal que se genera, aunque sea con un dispositivo de malla cuando hacemos, bueno, son otros problemas, pero no, el problema no va a ser las interacciones, así que despreocúpense. La pregunta que decía, ¿recomendaría el suelo hipertónico del 5% de pacientes traqueomizados y recomendarías usar suero salino previo y después de introducir el fármaco con el albuterol? Salbuterol, me imagino que será. La indicación de suero hipertónico realmente da igual que, a ver, no es tanto que el hecho de que tenga traqueotomía o que sea por vía aérea superior, sino son otros datos clínicos también que nos lo dan, que tenga presencia de bronquiectasia, broncorrea, también pacientes con fibrosis quística que tengan una traqueotomía. Quiero decir, la indicación de suero hipertónico al 5% o a otra concentración tiene una indicación. Que da lo mismo que tenga tráqueo o no, bueno, pues eso es algo que tendremos que valorar. Lo que sí es importante es el orden. Eso es vital. Y en eso es una defensa, ¿no? Una lucha un poco continua que tenemos porque se administren los fármacos de manera en el orden adecuado y en el tiempo adecuado también, ¿no? Entonces, si nosotros usamos suero hipertónico, que sabemos que irrita de una manera increíble toda la vía aérea y que nos puede producir broncoespasmo, porque para lo que lo usamos es para el moco, para la expectoración, para que pueda ser más fácil su expectoración, para que tenga incluso menor viscosidad, aunque para eso también tenemos la dornasa, pero tenemos que preparar nuestra vía respiratoria para que acepte de manera adecuada el suero hipertónico. Lo que sí hacemos en muchas ocasiones, cuando hacemos las pruebas de tolerancia y muchos pacientes lo necesitan, es que broncodilatamos antes y broncodilatamos después. ¿Por qué? Por ese efecto también que nos produce el broncoespasmo y también porque ese efecto broncodilatador después de la fisioterapia respiratoria es brutal. Va a ser mucho más efectivo, pero no puedo olvidar preparar mi pulmón antes ante el efecto nocivo que tiene el hipertónico sobre mi vía aérea, ¿no? Y eso es importante, respetar el orden, respetar los tiempos de efecto de acción de los broncodilatadores, por eso se usa primero siempre salbutamol. ¿Por qué? Porque es muy rápido, en 6-10 minutos yo ya tengo un efecto pico ahí que va a hacer que mi tubo respiratorio esté mucho más relajado y por lo tanto esté más preparado para la agresión, para el puñetazo que le voy a dar con el suero hipertónico, que es súper necesario, mi fisioterapia respiratoria y después mi antibiótico, ¿no? Y después me puedo poner mi broncodilatador para que termine de abrir y el efecto sea el deseado, el que queremos, ¿no? Para esa obstrucción, dirigido a esa obstrucción. Yo no sé realmente, Fernando, si contesté la pregunta, Bueno, no estoy seguro. La persona que la ha hecho, que es José Antonio Jiménez, y considera, yo creo que sí, ¿no? Que has dado lo que es el orden de, que al fin y al cabo lo que es la recomendación del suero hipertónico pues está indicada en base a otras cosas, no necesariamente a que esté traqueotomizado o no, pues eso ha quedado claro. Sí. Y luego lo del si es previo el fármaco, lo que es el bronquidilatador antes o después, pues también se ha quedado. Sí, en cualquier caso, lo quiero decir ahora, vamos a hacer ya una última pregunta que es además muy concreta, porque estamos ya justo en la hora. Si hay alguna pregunta que no se ha respondido, pues
lo siento de veras, pero bueno, tenéis nuestro email, tenéis también el email de David, en cualquier caso el de la asociación, o a través de cuando recibáis la encuesta de evaluación, pues lo podéis poner, oye, que yo hice esta pregunta y no me ha quedado respondida. No os preocupéis que nosotros se la pasamos a la persona indicada y os la responderemos por mail sin ningún problema. Y ya digo, y si no, al siguiente pues podemos hacer ese recopilatorio de preguntas. Esta que decía que era tan concreta, que es la última, Isabel estuvo hablando antes de una oyente que hablaba del InnoSpace, perdona, porque mi inglés ya veis de Bollullo del Condado, es mi inglés. InnoSpace Go, si lo puede utilizar con antibiótico. Sí, lo puedo utilizar con antibiótico. Vale, pues has visto que facilita y que rápida y muy concreta era esta. Bueno, pues ya digo, nos hemos quedado, sí, bueno, ha aparecido ahora una, ay, que la he perdido, en pacientes con bronquitis, a ver si, pues la he perdido, no sé. Yo le contesté, Fernando, me vas que le has contestado ya. Un mail. Sí, porque es una pregunta muy específica, muy clínica, y yo creo que me la mande por email y yo le contesto sobre la marcha, porque era, bueno, creo que es mejor, ese tipo de pregunta que me hizo, creo que es mejor responderla por mail, porque es una cuestión muy técnica, muy concreta. Vale, perfecto. Pues como decía, nos hemos quedado ya sin tiempo. Agradecer a todos los oyentes el interés. La verdad es que estamos bastante contentos con todas las inscripciones que ha habido. Eso demuestra que el proyecto pues, va a generar bastante interés. Vuelvo a insistir, este proyecto lo vamos a hacer entre todos. Sois vosotros, todos los oyentes, los que estáis aquí, los que vais a decidir los contenidos de cada soplo. Y como ahí ha compartido Rosa esta pantalla, ¿no? Pues ya tenemos la fecha prevista para el siguiente, que será el miércoles 17 de febrero, a las 18 horas, las 17 en Canarias, porque bueno, están colaborando en este proyecto bastante, y os lo decimos pues, para que reservéis esa fecha y que pues empecéis a partir de ya mismo a pensar cuáles son los temas que queréis que se traten en los siguientes. Tenemos 11 meses por delante, después del 2021, que ha empezado fuerte, vendrá si queremos que sea un proyecto de largo recorrido, de continuidad, y bueno, pues todo esto también depende de vosotros, ¿no? Así que reiterar ya las gracias a vosotros, a los ponentes, a David, a Isabel, a Rosa, vuestra generosidad por regalarnos vuestro tiempo, vuestro saber, que eso es muy importante, y que, bueno, pues que esa relación pacientes, profesionales, empresas dedicadas a nuestro cuidado, ¿no? Pues es fundamental, ¿no? Y al fin y al cabo todos vamos en el mismo camino. A mí no me gusta decir trabajos paralelos porque los paralelos nunca se encuentran, ¿no? Sino confluyentes, que al final todos terminan en un punto en común, ¿no? Que es mejor que ser paralelo que nunca llegar a encontrarte. Así que pues nada, muchas gracias. Reiterar que si hay alguna pregunta que se ha quedado sin responder, por favor nos la hagáis llegar por mail o a través de la encuesta y que se os responderá cuando, bueno, pues lo antes posible. Nos vemos el 17 de febrero. No sé si alguno de vosotros queréis añadir algo más. Rosa, Isabel, David. A mí me gustaría darle gracias a todos los participantes que han estado hoy con nosotros. Para mí es un placer, me reitero que para mí es un placer poder estar haciendo este proyecto por y para vosotros. Os garantizo desde ya que los dos ponentes que hemos tenido hoy referidos a fisioterapia respiratoria van a estar seguramente en más de un soplo con nosotros, 100% en este y en otros proyectos, y que tengo de la mano a otros profesionales sanitarios para que vosotros nos guiéis hacia donde tengáis tantas preguntas que hacernos y queráis que sean respondidas, y nosotros personalmente pondré el 1000% de mi parte para satisfacer todas vuestras necesidades. Así que, y gracias a Fernando, porque sin él esto no sería posible, sin la Asociación Madrileña y sin la Federación. Así que muchas gracias por esto, por este proyecto, por esta iniciativa, y me apunto a que sea un largo recorrido. Y no os perdáis porque no va a ser solo charlas informativas, tenemos
sorpresas para vosotros también, que os las merecéis. Entonces, bueno, poquito a poco las podremos ir descubriendo juntos cada mes. Así que os deseo lo mejor, cuidaros y daros de nuevo las gracias por estar ahí. Eso, como decía quien no, solo si os apuntáis sabréis cuál es la sorpresa. Solo. Yo quiero agradecer a Fernando porque lo ha hecho todo tan fácil, a la Asociación de Fibrosis Quística Madrileña y bueno, a Rosa por contar conmigo en este proyecto tan chulo y a todos los pacientes y papis y mamis que han estado ahí al otro lado y que, bueno, gracias a ellos por estar un viernes por la tarde aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en las próximas. Muy bien. Venga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Buen a fin de todos. semana. Un abrazo. Disfrutad. Chao. Chao. Chao, chao. Hasta luego.